¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Tengan un saludo fraterno, solo para compartir el material que preparé para que puedan ustedes interactuar con el trabajo de nuestra base de datos. Voy a colocar esto por aquí. Vamos a ver, quiero hacerlo más pequeño, mejor lo cerramos. Listo. El archivo que les he compartido se llama lectura y registro de datos con prepare statement. Cabe recalcar que estamos trabajando con Apache NetBeans en la versión 21 y mi JDK es la versión 21. Algunos de ustedes están trabajando con versiones como la 17 y la 19 del JDK y no deberían de tener problemas. ¿Ok? Bien, entonces para conectar nuestra aplicación en Java a una base de datos usando el patrón MVC, lo primero que tenemos que hacer es descargar el conector MySQL en la versión 8.4.0 para evitar tener cualquier problema al momento de establecer la conexión con nuestra base de datos. Acabo de hacer clic en ese enlace y vamos a acceder a esta ubicación en Drive, donde ya les comparto el conector. Lo único que tienen que hacer es descargar el conector, guardarlo en una ubicación idónea, segura, como aquí también les preciso, y luego poder importarlo en el proyecto, que lo vamos a hacer en unos instantes. Muy bien, entonces yo tengo el conector, lo acabo de descargar, lo debo de tener en mis descargas. Vamos a ver descargas, y por aquí debo de tener el conector. Vamos a ver. Bueno, no lo tengo por aquí, pero lo vamos a descargar rápidamente. Entonces me voy aquí, vamos a hacer clic derecho, descargar, y ya lo debería de tener en mis descargas. Estos de aquí no se confundan. A ver, vamos a tener por aquí. Una vez que tengan descargado el conector, está tardando un poquito, es algo medio raro. Aquí tenemos el conector, ya lo tengo descargado. Como les dije, lo voy a llevar a una ubicación segura, y yo consideré una carpeta en el escritorio llamado conector, y aquí lo voy a pegar. Me sale esta opción porque yo ya tengo el conector aquí, entonces lo voy a reemplazar. Bueno, no puedo porque tengo el proyecto abierto, pero ustedes por favor guárdenlo en una ubicación adecuada. Este de aquí, el J8.4.0. Muy bien, dicho esto, tenemos que tener una base de datos ya implementada. Yo he creado una base de datos llamada dbs-ferretería con una única tabla llamada usuarios para hacer el ejemplo de la demostración de estos momentos. Esta tabla llamada usuarios contiene 4 campos, de los cuales el primero es el ID, el segundo es el nombre, el tercero la contraseña y el cuarto es el estado, al cual le he dado un valor predeterminado que va a ser la letra A para los usuarios activos. La estructura de la base de datos debería ser la que pueden visualizar en pantalla, y esta sería la implementación de esta base de datos. Vamos a ingresar unos cuantos registros, para este caso 3 registros, Jonas, Fer y Carmela, que aquí lo pueden visualizar. Pueden trabajar con cualquier gestor de base de datos, con cualquier herramienta de administración de base de datos. Yo estoy trabajando con HDSQL, puedes trabajar con Table Plus, puedes trabajar con PHP puedes trabajar con la misma consola que incorpora Windows en este caso, o Linux, de ser tu necesidad. Bien, ahora vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a crear un proyecto. Yo creé el proyecto con el nombre de CRUD Ronnie, a pedido de su compañero Ronnie, que solicitó se implemente una ayuda para poder guiarse en el proceso de implementar su proyecto. Entonces el proyecto se llama CRUD Ronnie, y he creado esta estructura para el patrón MVC, el modelo, la vista y el controlador. Cada uno de estos paquetes tiene incluido archivos de clases de Java que ustedes también deberían de crearlos, ¿no? En el controlador, el ctrl usuario.java, en el modelo
la conexión, el archivo de conexión, vamos a tener el DAO usuario, el DTO usuario. Y en la vista propiamente vamos a tener un formulario llamado FRM usuario, ¿no? Y en la librería vamos a ver que vamos a añadir nuestro conector haciendo clic derecho sobre librerías, luego clic en add hard folder y posterior a ello vamos a tener que ubicar la ruta o la ubicación donde tenemos nuestro conector. En mi caso ya les he dicho que tiene que ser para mí en el escritorio el directorio conector y tenemos que utilizar el conector que han descargado, ¿no? Que tiene que ser el 8.4.0. Muy bien, este de aquí. ¿Listo? Das clic en Open, abrimos el archivo y deberíamos de tener en pantalla algo como esto, ¿no? El icono de un potecito, hace de cuenta que es un pote de mermelada, ¿ok? Deberíamos de tener el icono de esa forma y obviamente el nombre del conector que se ha incorporado. Si tenemos esto, quiere decir que la importación se ha hecho de manera correcta. Seguido a ello, vamos a tener por aquí en el formulario, en el archivo frmusuario.java, vamos a tener que implementar el siguiente diseño. Para ello, les he compartido también por aquí el panel de navegación para que tengan referencia que he utilizado paneles que me permiten organizar de manera visual los elementos que coloco en mi formulario. El formulario se llama FRM usuario y como título estoy colocando mantenimiento de usuarios y aquí estoy considerando dos campos, usuario y contraseña. Bien, asimismo estoy colocando tres botones para registrar, actualizar y eliminar. Por aquí estoy colocando una tabla que también está dentro de un panel y en la parte inferior coloco el total de registros y aquí deberíamos demostrar los registros que se tienen en la tabla, ¿ya? Y eso lo vamos a implementar posteriormente. Lo que me importa ahorita es en la tabla cargar los datos desde la base de datos y con el formulario de usuario y contraseña ir registrándolos en la base de datos. Esa es la actividad que se está proponiendo en estos momentos. Seguido a ello, es importante recordar que los objetos que nosotros vamos a utilizar tenemos que cambiarle su nivel de acceso. Y en este caso vamos a utilizar a los objetos como el text usuario, text contraseña, el btn registrar, eliminar y actualizar y la tabla como objetos que tienen que ser de acceso público. Por ello, tienes que dar clic derecho sobre el objeto que quieres convertirlo a público, propiedades, o en su defecto haces un clic sobre el objeto, luego te vas aquí al panel propiedades, ubicas la pestaña Code y en Code ubicas la propiedad variable modifiers o modificador de variable. Le das clic, debe estar como privado y tienes que cambiarlo a público. Una vez que haces ese cambio, le das clic en OK y ya deberías de haber configurado el acceso público para tus objetos. ¿Estamos? Recuerda que esa configuración lo hacemos para poder acceder a ellos desde nuestro controlador, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Perfecto. Ahora vamos a centrarnos en el archivo conexión que está dentro del paquete modelo. Este archivo ya lo hemos estado trabajando en clases. Lo único que voy a hacer es configurar el nombre de la base de datos y en mi caso es DB Ferretería. La URL ya está definida por defecto, lo dejan tal cual. Y el usuario en mi caso va a ser root y para mi caso este usuario no tiene contraseña. Si es que ustedes creen o tienen el usuario root con contraseña, coloquen la contraseña aquí y guarden los cambios. Seguimos. Por otro lado, ya trabajando con la clase DTO usuario, vamos a crear el siguiente código, la siguiente estructura, teniendo en cuenta que esta clase va a interactuar con nuestra tabla usuario que tenemos en nuestra base de datos y esta tablita contiene 4 atributos:
el ID, el nombre, la contraseña y el estado. Y es lo que estamos reflejando aquí como atributos de la clase DTOUsuario. Muy bien. Seguido a ello, por aquí estoy creando 1, 2, 3, 4 métodos constructores. El primero es un método constructor vacío y los otros 3 son una variante en base a los parámetros con los cuales se podría crear un objeto. No se olviden añadir los métodos getter and setter para cada uno de estos atributos que hemos definido para nuestra clase de DTOUsuario. Luego vamos a abrir el archivo DAO usuario que se encuentra dentro del paquete modelo y vamos a añadir el siguiente código. Este código nos va a permitir, por ejemplo en la línea número 10, crear un objeto de tipo conexión, crear un objeto de tipo connection y luego crear un objeto prepare statement que lo vamos a utilizar para poder listar los registros, ¿no? Una vez que he definido esos 3 objetos como miembros de mi clase DAOUsuario, vamos a crear un método constructor y en ese método constructor vamos a inicializar o vamos a crear propiamente los objetos para la conexión y el con para poder obtener la conexión. Seguido a ello, creamos el método listar registros. Este método listar registros se va a encargar de listar los usuarios y va a tener que retornarme una lista, ¿no? Un arreglo de lista en base al DTOUsuario que hemos creado líneas arriba. ¿Ok? Entonces, por aquí voy a crear una lista vacía y aquí vamos a definir un objeto llamado usuario de tipo DTOUsuario. Utilizando el control de excepciones TreeCatch, vamos a crear una simple consulta SQL select asterisco from usuario que se va a encargar de extraer dichos datos de la tabla usuario de la base de datos de bferretería. Esa consulta lo almacenamos en la variable SQL de tipo string y luego por aquí vamos a obtener, llamamos al con de la conexión que ya se ha obtenido en la línea 17 y luego llamamos al método prepare statement y le enviamos como parámetro o como argumento la variable SQL de la línea anterior. La ejecución de ese método se va a almacenar en la variable PST que es de tipo prepare statement. Seguido a ello utilizamos o llamamos al método execute query del objeto PST que se va a encargar de ejecutar la consulta de la línea anterior y dicho resultado lo vamos a almacenar en una variable rs o en un objeto rs de tipo resultSet. Muy bien, luego vamos a hacer el recorrido de todos los registros que está almacenando el objeto rs, ¿no? Gracias a rs.next dentro de la estructura repetitiva while vamos a recorrer cada uno de los registros que ha sido obtenido al ejecutar el executeUpdate del PST. Entonces, dentro de la estructura repetitiva, por aquí vamos a crear un nuevo objeto, ¿ok? De tipo DTOUsuario, lo creamos de manera vacía y luego le vamos añadiendo el ID, el nombre, la contraseña y el estado para que este objeto sea añadido a la lista que se ha definido aquí, ¿no? Un arreglo de lista. El código completo lo tienen en el archivo, en este archivo, CRUD-RONI, y en estos momentos estamos explicando el archivo DAOUsuario, ¿no? Que vendría a ser este archivo. Estaríamos hablando de este método, ¿no? Lista.add que lo estamos agregando a la lista que viene a ser un array list. Si no hay ninguna excepción, ejecuta todo este código sin dificultades. Caso contrario, nos mostrará un mensaje en la consola. Muy bien, una vez que se ha ejecutado estas líneas de código, lo único que voy a hacer es retornar la lista, esta lista poblada
con los datos que han sido extraídos desde la base de datos. Muy bien. Seguido a ello, vamos a irnos a la clase CTRL usuario, y esta clase se va a encargar de poder interactuar con nuestra vista, ¿no? Con nuestra vista. Entonces, vamos a añadir las siguientes líneas de código. Vamos a crear una, dos, tres variables o tres objetos de tipo DTO usuario, de DAO usuario y FRM usuario, ¿no? ¿Listo? Asimismo vamos a crear un modelo tabla de tipo default table model, que lo vamos a utilizar para poder poblar los datos en la tabla, ¿no? Luego tenemos por aquí el método constructor, donde le enviamos los objetos de tipo DTO usuario, el DAO usuario y el formulario usuario, ¿no? Y por aquí los estamos creando. Asimismo vamos a tener un método llamado inicio. Este método inicio es el encargado de cargar el formulario, y aquí le digo que al formulario le coloque como título mantenimiento usuario, y le digo que no le dé una posición relativa, por lo tanto coloco como argumento la palabra null. Esto va a centrar nuestro formulario en nuestra pantalla. Seguido a ello llamo al método carga tabla, y este método carga tabla se va a encargar de cargar la tabla en nuestro objeto formulario, ¿no? Este método carga tabla recibe dos parámetros, uno viene a ser la tabla y el otro viene a ser un parámetro de búsqueda que lo vamos a implementar más adelante. Asimismo tenemos por aquí el método cargar tabla, que aquí ya lo estamos utilizando, y por aquí se define su estructura. Aquí tenemos un arreglo llamado título de tipo string, que contiene los nombres de las columnas para nuestra tabla. Luego por aquí le digo que el modelo tabla que he definido como un modelo de mi clase CTRL usuario, aquí le estoy diciendo que se cree, ¿no? Que lo creemos, y aquí le pasamos los títulos para esta tabla, ¿no? El ID, el nombre, la contraseña y el estado. Y el segundo parámetro hace referencia a que no se van a crear filas, por eso le paso el valor de 0. Entonces, hasta esta sección ya estaría creando la tabla con los títulos, que vendrían a ser las columnas, y con 0 filas. Excelente. Luego por aquí defino una lista de tipo ArrayList, y luego esta lista lo vamos a poblar para luego añadirlo a nuestra tabla. Vámonos a nuestro código de nuestro controlador usuario, y el código lo tenemos en esta sección. Ya expliqué hasta esta parte. Ahora introducimos o nos metemos al bloque TreeCatch, y por aquí le digo que esa lista almacene lo que se está obteniendo de nuestro objeto DAO, accediendo al método listarUsuario, que es el método que ya hemos explicado hace unos instantes, que me devuelve esto, una lista, y quiero que esa lista sea almacenada en la lista que he definido en el método cargar tabla. Muy bien. Luego por aquí voy a decir que voy a crear un objeto que va a tener 4 posiciones, ¿no? 4 posiciones, efectivamente 4, porque voy a necesitar almacenar el nombre, el ID primero, el nombre, la contraseña y un estado. Muy bien. Entonces ya he definido el objeto, que va a tener 4 posiciones. Luego hago un recorrido con la estructura repetitiva for para ir extrayendo cada uno de las listas que tiene
la lista, ¿no? Que aquí ha sido poblada, ¿no? Con los datos que han sido devueltos del método listar usuarios. Y esta lista vamos a obtener por aquí su tamaño, para en base a ese tamaño, a ese número de listas, pueda ejecutarse nuestra estructura repetitiva. En nuestro caso, de acuerdo a lo que hemos empezado a programar y de acuerdo a los datos que hemos definido en el inicio de nuestra base de datos, hemos dicho que tenemos 3 registros, por lo tanto la lista.size, el método size, debería darnos aquí un número 3. Muy bien, entonces 3. Entonces por aquí empezaríamos a extraer los datos de dicha lista en la posición I, que vendría a ser la posición 0 al inicio, y de esa lista en la posición 0 extraeríamos su ID y lo almacenaríamos en el objeto en la posición 0. Lo mismo haríamos para el objeto 1. Accedemos a la lista, obtenemos su posición, en este caso sigue siendo 0, y aquí obtendríamos su nombre. Repetimos los pasos hasta llegar a la posición 3, donde voy a acceder a la lista, voy a obtener por aquí la posición y aquí vamos a obtener el estado, pero aquí vamos a hacer algo particular. Vamos a utilizar el operador ternario para evaluar si lo que yo estoy obteniendo desde la base de datos es igual a la letra A en mayúscula. Yo le voy a decir que me coloque, en vez de A, que me coloque activo, y si no es igual a A, que me coloque inactivo. Y ese sería nuestro resultado con respecto a los estados. Muy bien, una vez que tengo el objeto con sus 4 posiciones registradas, yo le voy a decir que ese objeto lo añada como una fila al modelo tabla. Y esto se está ejecutando para la primera posición, que va a ser 0. Luego la siguiente iteración ya la variable i ya no será 0, sino será 1, sino después será 2 y luego será... Bueno, llegará solo hasta 2 porque solo tengo 3 registros. Y recordamos que un vector empieza siempre desde la posición 0, ¿no? Muy bien. Entonces, para el caso inicial de nuestro ejercicio, tenemos 3 registros en la base de datos, el mismo que se tendrá que ejecutar 3 veces. Si yo visualizo mi base de datos y visualizo los datos, actualizándolos o refrescándolos, en estos momentos tengo 5 registros, lo que quiere decir que esta estructura repetitiva se ejecutará 5 veces. Una vez que este modelo tabla, esta tabla temporal, por así decirlo, ya lo tenemos poblado gracias a las iteraciones que se han venido dando en base a los valores que ha tenido mi lista, yo ya le voy a decir, cuando ha terminado todas las iteraciones, que por favor acceda al formulario y luego que me acceda a la tabla formulario y le pase el modelo o se le asigne el modelo. ¿Y cuál es el modelo? Pues el modelo es el modelo tabla que hemos poblado en la línea anterior. Muy bien, y ese sería el trabajo del método cargar tabla, que ya lo estamos ejecutando cuando llamaríamos al método inicio de nuestra clase controlador usuario. ¿Correcto? Muy bien. Volvemos a nuestro archivo guía. Luego paso por aquí y para poder visualizar que los registros ya están siendo obtenidos desde la base de datos, voy a irme al formulario, al FRM usuario. Me voy a la vista source, código, y luego aquí voy a identificar o voy a buscar el método main. Y en este método main vamos a añadir estas líneas de código que ustedes también ya lo tienen en el material. Vamos a empezar con el DTO usuario. Ok, vamos a crear un objeto de tipo mod
o bueno, un objeto mod de tipo DTO usuario, el cual ya lo estamos creando. Vamos a crear un objeto DAO de tipo DAO usuario. Vamos a crear un objeto FRM de tipo FRM usuario. Y vamos a crear un objeto CT de tipo CTRL usuario, que viene a ser nuestro controlador. Al momento que creamos este objeto CT, lo vamos a crear con los objetos que aquí acabamos de definir, lo cual los enviamos como argumentos, como parámetros. Muy bien, ya los hemos enviado y una vez que hemos creado dicho objeto CT, colocamos el bloque TreeCache para el control de excepciones y accedo al controlador, al CT, y le digo que me llame al método inicio. Y ese método inicio no es más que este método que se encarga de desencadenar estas tres líneas de código para mostrar el título o asignar el título del formulario, colocarlo al centro y luego cargar la tabla poblada que ya hemos explicado en el método cargar tabla. ¿Correcto? Eso es lo único que se encarga de hacer, y si hay alguna excepción, pues nos lo mostrará gracias al bloque catch que tiene este método, ¿no? Y seguido a ello, lo único que hacemos es decirle que el formulario, por favor, sea visible con el parámetro true. Muy bien, entonces si nosotros ejecutamos nuestro formulario runFile, deberíamos de tener en pantalla este resultado. Ya tenemos los 5 registros extraídos desde nuestra base de datos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Déjenme ver. Vamos a cortar el video hasta aquí para que no se haga muy largo y pesado y menos aburrido. Vamos a continuar en el siguiente video, donde vamos a explicar el proceso de registro, ok, en base a la estructura que ya hemos definido. Gracias.